Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a abarcar lo relacionado con el capítulo 5 del libro de Historia de Costa Rica, esperando que se encuentren muy bien ante estas circunstancias que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Para el día de hoy vamos a abarcar el periodo de 1949 hasta la actualidad, ¿verdad? En el capítulo anterior habíamos abarcado lo que fue la guerra del 49, ¿verdad? La guerra del 48, ¿verdad? Y lo que fue la fundación de la Segunda República. Aquí tenemos dos eventos que son trascendentes en ese periodo, como lo fue la abolición del ejército, simbolizada por el mazazo que da Pepe Figueres, ¿verdad? El cuartel Bellavista, y por otro lado, esta es la portada de un documental llamado El Codo del Diablo. En El Codo del Diablo se dio la muerte de dirigentes ligados a sindicatos del Partido Comunista que fueron asesinados durante el periodo de transición de la Junta de la Segunda República, que es un documental que, por cierto, está en YouTube y que les recomiendo bastante. En esto también tenemos que entender que estamos en el periodo de la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría se extiende desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta inicios de los años 90, ¿verdad? Con la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín y la caída del bloque soviético en general. Entonces, en ese periodo nos vamos a mover. En el caso de Costa Rica, vamos a encontrar tres diferentes periodizaciones. Vamos a tener, en primer lugar, todo un periodo que vamos a llamar el estado benefactor o estado gestor. Este abarca desde el año 49 hasta inicios de los años 80 y el periodo neoliberal que va del año 82 hasta la actualidad. En medio de este periodo benefactor hay una transición llamado el Estado empresario, donde se va a dar un aumento de la participación estatal en diferentes actividades productivas que vamos a ver más adelante. Ok, en este periodo comenzamos con la universalización del voto. ¿Verdad? La Constitución del 49 universaliza el voto para mujeres, para personas afrodescendientes, se nacionaliza la banca, se consolidan las reformas sociales y también se ilegaliza el Partido Comunista, muy ligado a lo que vimos anteriormente. La persecución de los comunistas va a ser algo muy vinculado con el proceso de Guerra Fría y la alianza que tiene Costa Rica con los Estados Unidos. La nacionalización bancaria, por su parte, permite que los dineros se redireccionen ya no tanto para lo que es el sector agropecuario, principalmente vinculado con la producción de café, sino que permite que esos dineros se redireccionen a la industria. Aquí vamos a tener un periodo, un proceso más bien llamado la sustitución de importaciones, el modelo de sustitución de importaciones. Es decir, se va a buscar que el Estado cree sus propias manufacturas en lugar de comprarlas de fuera, ¿verdad? Eso era una de las deficiencias que tenía Costa Rica en este caso, porque en un periodo de guerra, pues se nos vienen un poco para abajo las importaciones de manufacturas y se nos van abajo también las exportaciones que eran principalmente de café y banano y que en un contexto de guerra o en un contexto de crisis como la de los años 30 pues vimos que nos fue bastante mal porque son productos que no son de primera necesidad. Y así nace el estado benefactor. En este estado benefactor vamos a tener una mayor intervención del Estado y el modelo de sustitución de importaciones que ya les comenté. Entonces, ¿el Estado cómo interviene? A través de instituciones. En el periodo anterior, en el periodo reformista del 40 al 48, ya se habían creado algunas de esas instituciones. Por ejemplo, se crea la Caja Costarricense del Seguro Social y se crea también la Universidad de Costa Rica. El Seguro Social es importantísimo. Ustedes lo están viendo hoy en carne viva, ¿verdad? Lo estamos viviendo, lo que es la importancia, ¿verdad? De tener un sistema de seguridad social robusto en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Pues en este periodo benefactor los seguros sociales se universalizan, es decir, se extienden a mayor cantidad de población. Asimismo, el Estado interviene en otro tipo de actividades como vamos a ver en la siguiente diapositiva.
El aumento del aparato estatal lo podemos ver claramente en este diagrama. Ya se habían creado instituciones como la Universidad de Costa Rica, la Caja del Seguro Social. Sin embargo, a partir de la nacionalización bancaria, se puede dar una redirección de los créditos a la intervención del Estado en actividades económicas. Por ejemplo, en el 49 se crea el ICE, en el 53 el Instituto de Ferrocarriles, el INCOFER, en el 54 el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el INVU, en el 61 acueductos y alcantarillados, en el 62 el LITCO era el Instituto de Tierras y Colonización. Esto va a ir cambiando de nombre, más adelante se le va a llamar IDA, Instituto de Desarrollo Agrario, y actualmente se llama INDER. En el 63, la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica, o JAPDEVA, que aún funciona, aunque ya pues ha perdido muchas de sus potestades. En el 65, el INA. El INA es fundamental, junto con los colegios técnicos, así como el TEC, la UNA y la UNED. ¿Por qué estas instituciones hago énfasis en que son muy importantes? A partir del aumento del aparato estatal, necesitamos gente que pueda trabajar en ese aparato estatal. Entonces, la capacitación va a ser esencial. ¿Por qué? Porque en el periodo anterior, en todo lo que fue el liberalismo, ¿verdad? Ese modelo liberal centrado principalmente en el café y el banano, la mayor parte de la gente lo que se dedicaba era a la producción agraria, ¿verdad? A hacer peones agrícolas o a tener sus siembras. Con el desarrollo del Estado benefactor se necesita capacitar a más gente y esto es muy importante porque vamos a tener un aumento progresivo de la clase media. ¿Verdad? La gente puede capacitarse, puede estudiar, puede sacar una carrera técnica, puede sacar una carrera académica, tanto en la Universidad de Costa Rica como en el INA, que puede sacar una carrera técnica, o en el TEC, la UNA o en la UNED, y esto permite una mayor ampliación de los servicios de educación. Asimismo, la cantidad de escuelas y de colegios pues comienzan a crecer. Y también se crea en el año 70 el Instituto Mixto de Ayuda Social o IMAS para dar ayudas a personas en condición de vulnerabilidad. Otro elemento también importante es la modernización agraria. Es decir, en la parte central, principalmente en la meseta, es que vemos el desarrollo de la industria, el desarrollo de instituciones. En la zona rural vamos a tener una diversificación agrícola. Principalmente en el periodo anterior se exportaba café y banano. Ahora se va a diversificar con la caña de azúcar y la carne de res. En la caña de azúcar, pues vamos a tener ingenios importantes en Guanacaste, en Alajuela, en Cartago, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector de Juan Viñas, en el caso de Alajuela, en el caso de Juan Villas en el caso de Cartago, y en el caso de Alajuela por el sector de Grecia, y en el caso de Guanacaste, pues en la zona de Cañas. La carne de res también va a ser muy importante, ¿verdad? Aquí se comienza a dar un mayor consumo de este producto, pero eso tiene unos efectos negativos. También vamos a tener la tecnificación agrícola, ¿verdad? La producción de leche para consumo interno. Ahí nace la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, así como la producción de arroz. El efecto negativo de la diversificación agrícola lo vamos a ver en la siguiente presentación y es este mapa que vemos acá. Si ustedes ponen atención, observen los mapas que están acá en este sector. Vean la cantidad de deforestación que tenemos. ¿Por qué se da esta deforestación? Porque va a haber una expansión de la frontera agrícola. Entonces, todos los territorios que antes eran cobertura forestal se empiezan a talar principalmente para lo que es la actividad ganadera. Asimismo, con el crecimiento de las instituciones y del aparato estatal y la industria en la zona central, vamos a tener un proceso de migración del campo a la ciudad. En esta migración del campo a la ciudad vamos a ver a personas que se asientan en zonas periféricas de las principales centros de población y empezamos a ver ciudades que se van desarrollando o que van creciendo de manera desordenada, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de algunas comunidades populares en la zona sur de San José o en las periferias de estos centros de población. Y también vamos a tener una migración rural, ¿verdad? Que se desplazan de una zona rural a la otra justamente por la tecnificación agrícola, ¿verdad? Al haber una mayor cantidad de tecnología,
pues se necesita menos cantidad de mano de obra, entonces esas personas tienen que ir a buscar otros territorios para poder sembrar o bien migrar hacia la ciudad y buscar alguna ocupación en la zona central. Esta migración del campo a la ciudad la podemos ver reflejada en el lamentable crecimiento de San José como ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, esa imagen que está a la izquierda en la diapositiva es el tranvía de Guadalupe de San Francisco, ¿verdad? Ahora Guadalupe pues es completamente otra cosa. Y el que está a la derecha pues sí da muchísimo más tristeza. Ese edificio era la antigua Biblioteca Nacional. Se encontraba cerca del Parque Morazán. Hoy eso es un parqueo. O sea, se vendió en la administración de José Joaquín Trejos Fernández entre el 66 y el 70. Posteriormente, en los años 70, en la administración de José, en la última administración de José Figueres Ferrer, pues el dueño la demolió, ¿verdad? Este edificio tan bello para hacer un parqueo. Entonces, actualmente, si usted pasa por San José, pues puede ver la raíz, ¿verdad? Las bases de lo que fue la Biblioteca Nacional, que pues lamentablemente fue destruido y que pues también lamentablemente en este país hay una cultura de la demolición, ¿verdad? No hay un respeto o lo suficiente del patrimonio arquitectónico en nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces son ciudades sin identidad y que han crecido mal, ¿verdad? Que han aumentado la cantidad de población de manera desordenada y lo que conlleva pues a un montón de consecuencias sociales y económicas. En relación al modelo de sustitución de importaciones, lo que vamos a tener es un incentivo a la industria local. Alguna industria va a tener éxito, alguna otra no. Por ejemplo, una de las industrias que vemos aquí es la Gallito, ¿verdad? Ahí tenemos lo que fue la antigua Gallito. La industria nacional que tuvo un poquito más de éxito fue la relacionada con el campo alimentario. Sin embargo, para industrias más grandes o para industrias pesadas, pues sí se necesita una mayor inversión de capital extranjero y se dependía de la importación de materias primas. Entonces, esto implica que este, vamos a necesitar traer insumos del extranjero, vamos a necesitar traer materia prima para poder hacer estos elementos, lo que conlleva que realmente lo que se desarrolla es una industria de toque final, ¿verdad? Entonces, realmente lo que se hace es agarrar partes que ya están preelaboradas en otro país, se ensamblan en Costa Rica y se dice hecho en Costa Rica. Eso no genera mucha ganancia, no genera plusvalía. Entonces, pues es una industria que no va a tener mucho éxito. ¿Cómo hace un tipo de industria tan ineficiente para mantenerse? A partir de proteccionismo económico, ¿verdad? Entonces, el proteccionismo es, yo le pongo aranceles a lo que viene de fuera, lo que compite con mi industria local, para que la gente se vea en la obligación de comprar lo que se produce aquí y no de comprar lo que se produce en otra parte, pero eso no tiene sostenibilidad económica. Algunas industrias, como las mencionaba, sí van a tener éxito e inclusive pues también algunas grandes empresas en este periodo comienzan a sentarse en Costa Rica, ¿verdad? Como por ejemplo la Coca-Cola, que podemos ver por ejemplo en Guadalupe, ¿verdad? Con FEMSA y demás. En el ámbito político vamos a tener una carrera entre Liberación Nacional y algún otro partido. O sea, Liberación Nacional se funda en los años 50 en San Ramón de Alajuela y vamos a ver que después de la guerra del 48 es el partido que en más ocasiones ha gobernado el país, ¿verdad? Principalmente en los primeros años con la figura de los caudillos, ¿verdad? De los líderes de esa revolución, como lo fueron José Figueres Ferrer y Francisco Orlich. Y en contraparte vamos a tener figuras ligadas al viejo liberalismo, como el caso de Otilio Late, que lo tenemos por acá, o Mario Echandi, o figuras ligadas al calderonismo, que vamos a ver más adelante.
Asimismo, en esta época vamos a tener el aumento del proselitismo político. Ahora tenemos más gente que convencer. El voto ya es universal, ¿verdad? Ya la mujer puede votar, ya los afrodescendientes pueden votar. Algunas personas indígenas o los indígenas no podían votar, no era tan universal como se decía, pero aumenta el proselitismo político. Entonces los candidatos tienen que hacer plazas públicas, tienen que ir a los pueblos a hablar con la gente, con los votantes, ¿verdad? Como lo vemos en esta foto, ¿verdad? En esta foto tenemos a Daniel Luduber, ¿verdad? Conversando con un señor ahí con su sombrerito bastante humilde, el señor. También vamos a tener un aumento del proselitismo político a través de los medios de comunicación. En la actualidad, pues eso es muy importante porque a través de los medios de comunicación, pues por medio de deuda política se gastan grandes sumas de dinero para poder pautar en estos medios. Y como les mencioné anteriormente, pues hay una dinámica entre Liberación Nacional y grupos de oposición. El siguiente periodo es el Estado empresario. Este Estado empresario comienza en el 70 con la última administración de José Figueres Ferrer y la administración de Daniel Uber Quirós, que lo vemos aquí, es el primero en esta cronología. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el Estado empresario? Comienzan a invertir aún más en diversas actividades económicas, por ejemplo, en aluminios, en cemento, en azúcar, pero con capital mixto, es decir, hay dinero del Estado y hay dinero también de parte de ciertos sectores privados. Y todas estas empresas van a estar ligadas a una sola gran empresa llamada Codesa. En este estado empresario se crea la ley 43. Esta ley 43 es muy controversial porque básicamente plantea un control de parte de los dos principales partidos políticos, es decir, el calderonismo y Liberación, de las instituciones autónomas. Entonces, por ejemplo, una institución autónoma como el ICE o como el INS deberían de ser instituciones administradas por criterios técnicos, ¿verdad? O por ejemplo la Caja del Seguro Social, que también es autónoma. Debería de ser técnico el criterio para administrarse, ¿verdad? Por ejemplo, en la caja, que sea una persona que sepa de medicina, ¿verdad? Un médico. En el caso del ICE, una persona, un ingeniero, por ejemplo. Bueno, con esta ley se puede dar una manera de control de estas instituciones más por un ámbito político que por un ámbito técnico, lo cual genera muchas dudas en relación a cómo se dan el nombramiento de estas jefaturas. Asimismo, en este estado empresario vamos a tener un aumento del endeudamiento estatal. Vamos a ver mucha obra pública. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a sus papás o a sus abuelos por un gobierno así que haya hecho mucha obra pública, muy probablemente les vayan a hablar de Daniel Uber, ¿verdad? En el gobierno de Uber se desarrolló muchas carreteras y demás. Sin embargo, en este periodo y en el anterior de José Figueres Ferrer, hubo un gran endeudamiento estatal. Se pasó del 3 al 9% de deuda externa. Y en ese contexto también vamos a tener a nivel mundial una crisis energética, como lo vemos en la imagen, ¿verdad? Que dice, perdón, no hay gasolina, ¿verdad? No hay petróleo. Esta crisis se va a dar por un conflicto que hay entre Estados Unidos y los países productores de petróleo. En el 73 estalla una guerra en el contexto del conflicto árabe-israelí que se llama la guerra del Yom Kippur. Los países productores de petróleo se niegan a venderle a Estados Unidos el crudo, lo cual genera una escasez y por consiguiente, al haber una escasez, aumenta la demanda del producto, al aumentar el precio del petróleo, pues entonces todo lo demás sube, ¿verdad? Porque en las cadenas de producción el petróleo es fundamental para el transporte y para la producción. También se va a dar una devaluación del dólar y un conflicto bélico en Centroamérica, ¿verdad? Vamos a tener diferentes situaciones de conflictos y de guerras en Centroamérica. En el caso de Costa Rica, ¿verdad? Lo que nos tocaba más de cerca es el tema de Nicaragua entre los sandinistas y los somocistas.
Entonces, como les mencioné, aquí tenemos el caso de Codesa, ¿verdad? Un aumento del endeudamiento interno y externo, y se van a crear diferentes empresas, como por ejemplo, Sempasa, Cementos del Pacífico, Sociedad Anónima, Alunasa, Aluminios Nacionales, Sociedad Anónima, Fertica, Fertilizantes de Centroamérica, y CATSA, Central Azucarera del Tempisque, entre varias otras. Estas empresas eventualmente en el contexto de la crisis tienen que cerrarse y algunas pasan a capital privado. Por ejemplo, Cementos del Pacífico está en Colorado de Avangares, que es la imagen que vemos allá a la derecha. Actualmente eso es controlado por una empresa privada. En el contexto del fin del Estado empresario va a llegar Carazo. Rodrigo Carazo es una figura importante en este periodo de transición entre lo que fue el Estado benefactor y lo que es el actual Estado neoliberal. Carazo tuvo que enfrentar la crisis económica producto del aumento de los precios del petróleo. Asimismo, se cae el precio del café y Carazo apoyaba al sandinismo. Él estaba en contra de la dictadura de Somoza, ¿verdad? Recordemos que en Nicaragua la familia Somoza va a gobernar desde el año 37 hasta que se da la revolución en el 79. Él comienza a gobernar en el 78, Rodrigo Carazo. Y en términos generales, la gente en Costa Rica apoyaba al sandinismo, ¿verdad? Estaban hartos ya de Somoza. En el periodo de gobierno que él administró, tuvo que enfrentar un déficit en la balanza de pagos. ¿Eso qué quiere decir? Que se importa más de lo que se exporta o que se gasta más dinero del que se tiene. Entonces, para enfrentar estas situaciones, Carazo desarrolla una serie de medidas, como la creación de los estancos del CNP y las ferias del agricultor. ¿Verdad? Esto es una medida para buscar que el comprador, ¿verdad? El costarricense, tenga un acceso más sencillo, ¿verdad? Más viable a los productos de primera necesidad. En este periodo también pasa algo muy interesante y es una crisis diplomática fuerte. Carazo tiene un enfrentamiento con representantes del Fondo Monetario Internacional, este, por esta misma situación de crisis económica, y también tiene un enfrentamiento bastante fuerte con un representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A Carazo se le estaba amonestando, decía el documento, por parte del presidente Carter en aquel momento de los Estados Unidos, y Carazo hizo echado de la casa al representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo cual, pues, como les menciono, generó una fuerte crisis a nivel diplomático entre Costa Rica y los Estados Unidos y también consecuencias económicas. Esta amonestación iba ligada con el apoyo que tenía Carazo al sandinismo y sobre todo porque no quería permitir que ingresaran militares estadounidenses a través de territorio costarricense a invadir Nicaragua. Carazo termina el periodo, empieza con mucha popularidad y termina con poca popularidad. Y llegamos al gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional. Con Luis Alberto Monge se aplica el programa de ajuste estructural 1. Los programas de ajuste estructural son una serie de medidas y de préstamos por parte de organismos financieros internacionales a cambio de reformas en el Estado. Esas reformas principalmente van a ser la reducción del tamaño y de las potestades del Estado. La política de Monge para llegar al poder fue volvamos a la tierra. Entonces, vamos a pasar de un modelo de sustitución de importaciones, donde el Estado intenta desarrollar una industria local, a un modelo de promoción de las exportaciones. Es decir, vamos a promover exportar más porque eso es lo que nos ha dejado réditos. Pero ya no solamente café, banano, carne y caña, sino que podemos incursionar en otro tipo de actividades y otro tipo de productos, ¿verdad? Que se producen aquí en el país como melón, sandía, chayote, piña, entre otros. En el caso de Carazo, pues se planteó una política de neutralidad respecto a Nicaragua. Él decía que había una política de neutralidad perpetua, pero esto no fue así. A pesar de que esto decía la propaganda gubernamental,
En el gobierno de Carazo se permitió que los contras, que era un grupo contrarrevolucionario en contra del sandinismo, se asentara en Costa Rica. Ellos estuvieron en la parte norte, en la zona norte del país, este, desarrollando acciones armadas, inclusive por ahí estuvo involucrado este señor de triste memoria, Eden Pastora. Y para promover las exportaciones en el ámbito económico, aprueba los certificados de abono tributario o CATS. Esto tenía una buena intención. Buscamos promover las exportaciones para que esto nos genere dividendos, para que esto nos dé aranceles, nos dé, la gente pague impuestos de exportación y esto ayuda al Estado. El tema es que por esos certificados se hizo un gran desfalco a las instituciones del Estado. ¿Cómo funcionó esta estafa? Bueno, digamos, por poner un ejemplo sencillo, digamos que a mí me dan, por 10 containers de exportación, a mí me dan un bono, ¿verdad? Un CAT, un beneficio. Pero a mí no me salen los 10 containers, entonces a mí me salen 9, entonces yo busco otro container de otra cosa. Por ejemplo, se daban casos de exportaciones que decían que eran de aleta de tiburón pulverizada y era la cascarita del arroz, la grana del arroz. O habían containers que se exportaban con basura, o containers que se exportaban sin nada, o containers que traían de Nicaragua y luego lo sacaban por Puerto Caldera. Entonces, eso se valió para que un montón de gente se hiciera de plata a partir de estos beneficios que daba el Estado. En el siguiente gobierno tenemos el primer gobierno de Oscar Arias. En el caso de Oscar Arias, pues se firma el segundo programa de ajuste estructural, se eliminan los CATs y los estancos del CNP que había abierto Carazo en su momento, pues fueron cerrados. Asimismo, en este periodo va a desarrollar el presidente Arias junto con los presidentes de Centroamérica, principalmente Vinicio Cerezo, lo que son los tratados de acuerdos de paz de Esquipulas para tratar de mantener un periodo de mayor estabilidad política en el ámbito centroamericano. Estos acuerdos de paz se firmaron en el 87 y eso le valió el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, en el caso de El Salvador, ese conflicto escaló hasta inicios de los años 90, ¿verdad? Con el movimiento del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que actualmente es un partido político. El siguiente periodo vamos a tener a Rafael Ángel Calderón Fournier. En este periodo vamos a tener el cierre de Codesa y empresas asociadas como Ferticas, Pasa y se va a dar la expansión de las zonas francas. Con el inicio del gobierno de Calderón Fournier vamos a tener lo que es la consolidación del bipartidismo en Costa Rica. Este bipartidismo podemos irlo rastreando inclusive desde la administración de Carazo. Carazo es un antecesor de lo que se llamó o lo que se llama la Unidad Social Cristiana. El calderonismo se consolida como fuerza política con Rafael Ángel Calderón Fournier y vamos a tener en los años 90 esta dualidad entre la unidad social cristiana y liberación nacional, muy ligado también al recuerdo de los viejos caudillos, ¿verdad? De Rafael Ángel Calderón Guardia y de José Figueres Ferrer. Esto va a mantenerse más o menos hacia finales de los 90, donde ya vamos a tener el fenómeno del multipartidismo. Finalmente, en el caso del PAE 3, va a ser firmado por José María Figueres Olce en esta administración. Aquí se da un pacto llamado el Pacto Figueres Calderón y vamos a tener también una reducción del tamaño del Estado, sobre todo con la controvertida acción del cierre del Banco Anglo, ¿verdad? Muchos ahorrantes este, tuvieron bastante temor y consecuencias por consecuencia de la cierre de este banco. Asimismo, producto de las políticas de reducción, en este caso políticas relacionadas con cambios en el régimen de pensiones del magisterio, se desarrolló una huelga magisterial que duró varios meses, donde inclusive pues en el movimiento muchos profesores fueron agredidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Y aquí tenemos un panorama del periodo neoliberal hasta el 2014, ¿verdad? Tenemos a Figueres Olsen, que gobierna hasta el 98. Luego tenemos 8 años de Unidad Social Cristiana con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, y 8 años más de Liberación Nacional con la reelección de Óscar Arias Sánchez y con el gobierno de Laura Chinchilla Miranda. Ya a partir del año 2000 ya comenzamos a ver el inicio del multipartidismo. En este caso, vamos a ver el surgimiento de partidos como el Movimiento Libertario, ¿verdad? Encabezado per secula seculorum por Otto Guevara Gut, ¿verdad? Que es un ex social cristiano. Y sobre todo en el contexto del Combo del ICE, que fue un movimiento que más adelante vamos a ver desarrollado en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, el nacimiento del PAC. El PAC nace con la unión de diferentes figuras de liberación nacional que habían salido del partido o que bien habían tenido problemas dentro del partido. En este caso, su principal figura va a ser Otón Solís Fallas, ¿verdad? Otón Solís fue ministro de Planificación Económica en el gobierno, en el primer gobierno de Óscar Arias Sánchez. Él en ese periodo sale del gabinete. Y en el año 2000, según cuenta don Alberto Cañas Escalante, ¿verdad? Don Beto Cañas, él afirmó en una entrevista que el momento en que se da la fundación del PAC es cuando ellos leen el documento de la creación del combo del ICE. Entonces él sale de Liberación, sale también Otón Solís, y también iba a salir otra figura importante que es Francisco Antonio Pacheco, que finalmente no deja el partido, de acuerdo con lo que mencionó don Beto Cañas. Y este partido, el Partido Acción Ciudadana, pues va a gobernar de entre el 2014 y 2018 con Luis Guillermo Solís, y actualmente con Carlos Alvarado Villalobos hasta el 2022. Carlos Alvarado Quesada, perdón. Actualmente, respecto a la política y la realidad social, vamos a tener un estancamiento de la pobreza en un 20% en los últimos 30 años. Vamos a tener un ensanchamiento en las brechas sociales, es decir, los más ricos y los más pobres van a estar cada vez más distanciados, y una desigualdad en la distribución de la riqueza y un empeoramiento en los servicios públicos. También a partir del contexto de la crisis provocada por la revolución en Nicaragua, vamos a tener una migración de nicaragüenses para ocupar lugares en el campo, lo que nos va a generar muchos problemas de xenofobia, ¿verdad? Eso es analizado principalmente por Carlos Sandoval, un sociólogo muy bueno, que aquí lo vemos en este libro de Nicaragüenses y otros amenazantes, y va a ser en algunas ocasiones utilizado por algunos políticos para establecer discursos populistas, porque es muy fácil echarle la culpa pues al que viene de fuera y no hacer un análisis pues un poco más concienzudo y más profundo de los problemas de la realidad. Después, en el segundo gobierno de Oscar Arias, su principal caballo, ¿verdad?, de batalla va a ser la aprobación del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Como dice ahí la nación, ¿verdad? Costa Rica dijo sí. Esto fue muy controvertido, principalmente por el manejo de los medios de comunicación, figuras públicas y políticas, así como coacción para que empleados de empresas votasen por el sí. Y algo muy importante en este contexto fue el memorándum del miedo, ¿verdad? Un memorándum, un documento que se filtró en correo electrónico entre Fernando Sánchez y Kevin Casas, donde se establecía que había que generar un estado de alarma en la población de que si Costa Rica no aprobaba el Tratado de Libre Comercio, pues prácticamente se quedaba fuera, se quedaba en el atraso. Asimismo, vamos a ver una polarización de la sociedad costarricense. Vamos a tener comités patrióticos que se organizan en contra del PLC y medios de comunicación con información pues un poco más tendenciosa hacia el bando del sí. Finalmente, el 7 de octubre del año 2007 se dio el referéndum y pues terminó ganando el sí por un margen muy reducido. Asimismo, en este último periodo vamos a tener una crisis del bipartidismo.
sobre todo por los escándalos de corrupción que se destaparon, por ejemplo, el de Caja Fisher le dice el Catel. Ahí, por ejemplo, en esa foto estamos viendo el arresto de Miguel Ángel Rodríguez. Eso, independientemente de las acciones que él haya realizado o no realizado, va en contra de todas las normas constitucionales. O sea, simplemente llegaron, lo agarraron y lo esposaron, ni lo dejaron, ¿verdad?, bajarse del avión. Y pues el otro imputado, o probablemente imputado, que fue José María Figueres Olsen, pues él se quedó en Suiza y pues ya después de 10 años pues regresó al país. Asimismo, en el 2006 vamos a tener una pugna política entre Arias y Otón Solís. Ya para los años 2000, del 2000 al 2010, el PAC comienza a repuntar como una alternativa, una posible alternativa a las políticas tradicionales. También en el gobierno de Oscar Arias vamos a tener el inicio de relaciones diplomáticas con China, la construcción del Estadio Nacional, la construcción de la carretera Caldera y un intento por desarrollar minería a cielo abierto en Cutli de San Carlos, en el sector de Cruzitas, que finalmente fue rechazado, ¿verdad? Muchos movimientos ambientalistas se opusieron a esta actividad minera. Sin embargo, sí se dio el talado de mucha cantidad de bosque y actualmente lo que hay ahí en Cruzitas pues es una crisis de seguridad muy importante y una crisis ambiental también muy importante porque hay personas, tanto costarricenses como nicaragüenses, coligalleros que están ocupando ese territorio, que están utilizando químicos y despedazando este, todo lo que ahí antes pues era cobertura boscosa. En el caso del último periodo que vamos a ver, en Laura Chinchilla, pues ella va a tener una exaltación del nacionalismo, ¿verdad? Principalmente respecto al conflicto que se va a dar con Nicaragua, ¿verdad? La construcción de la trocha fronteriza. Y de cara al siglo XXI también tenemos algunos desafíos sociales, como demanda en servicios públicos, disminución de la deserción escolar, integración de poblaciones en riesgo social, y sobre todo problemas fiscales, que como lo vimos en este último gobierno, pues se ha intentado desarrollar algunas alternativas que han sido criticadas por algunos sectores porque afectan, son impuestos más bien impuestos que son impuestos indirectos, ¿verdad? Y se ha desarrollado esa crítica por este ámbito, ¿verdad? Principalmente porque no se ataca la evasión o la elusión fiscal de una manera un poco más eficiente. Eso sería, cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo a través de diferentes medios. Como les dije al inicio, espero que estén muy bien y espero vernos pronto. Hasta luego.